Hoy en el Movim nos ha citado el candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis. Repite experiencia como cartel. Su objetivo, formar un equipo de gobierno de izquierdas que arrebate la alcaldía a Rita Barberá después de 24 años gobernando el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuáles son las propuestas de gestión de la ciudad de Amadeu? ¿Es la mejor opción votarlo en las próximas elecciones municipales? Lo descubrimos hoy en Canal 7 Televalencia, El Candidato. Estamos con el candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis. ¿Qué tal? Hola, aquí estamos, buenos días. Ha elegido la explanada del Movim. ¿Es un sitio especial para Amadeu? Sí, porque paso por aquí todos los días. Le gusta mucho a mi hijo por las columnas romanas y aparte porque creo que es uno de los museos más importantes y más interesantes que tenemos en nuestra ciudad, que es el Museo de la Ilustración y la Modernidad. Columnas romanas, además. Sí, columnas romanas que... Bueno, es simbólico porque esta es una de las ciudades más antiguas de toda España y nos fundaron los romanos, lo cual yo creo que nos da un pedigrí, ¿no?, en toda Europa. Y el Movim, que nos decía, uno de los museos más importantes que tiene la ciudad, pero quizás poco conocido por los valencianos, más por los visitantes incluso que por los propios valencianos, ¿no? Sí, porque en general yo creo que creo que en general ¿sí? El conjunto de los museos no tienen la promoción y la publicidad que se debiera. De hecho, esta legislatura hemos estado insistiéndole mucho al Partido Popular en que se publicitaran y se promocionaran más los museos. Es verdad que este depende de la Diputación, sí, no es del Ayuntamiento, pero bueno, sé que mis compañeros en la Diputación también lo han hecho. Bueno, Amadeu repite experiencia como cartel en las próximas elecciones municipales. ¿Ha llegado por fin la hora del cambio en el Ayuntamiento de Valencia? Yo creo que ha llegado la hora del cambio en el Ayuntamiento de Valencia, en la Generalitat Valenciana y el conjunto de las instituciones democráticas de nuestro país. Un cambio que empezó con las elecciones europeas y que yo creo que se acabará demostrando en las próximas elecciones generales en noviembre. Yo creo que sí, pero además en Valencia con un añadido, ¿no? Son 24 años de gobierno de la misma persona, del mismo partido, de ya unas elecciones del 2011 que ya se observaba una tendencia a la baja del Partido Popular, que se ratificó en las elecciones europeas, donde el Partido Popular en la ciudad de Valencia por primera vez quedó por debajo del Partido Popular a nivel de toda la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que sí, es el momento del cambio, pero a nosotros nos gusta adjetivar, creemos que es un cambio de izquierdas. Un cambio de izquierdas, es decir, que el objetivo es formar un gobierno de izquierdas que arrebate por fin la alcaldía a Rita Barberá. Sí. ¿Sigue siendo un rival difícil, Rita Barberá? Bueno, yo creo que todos los rivales hay que respetarlos y todos los rivales son difíciles. Yo creo que Rita Barberá ha tenido una forma de gobernar la ciudad donde se ha mezclado mucho su persona, la institución y el partido político, y al final es todo uno, ¿no? Pero yo creo que eso ahora ya no es así. La gente sabe diferenciar y sabe evidentemente que Rita Barberá es tan responsable de las políticas económicas que se han aplicado a nivel de la Generalitat Valenciana, a nivel del Estado, como en la propia ciudad de Valencia. Por tanto, creo que le va a costar mucho separarse de la nefasta gestión, tanto suya como de sus compañeros en Madrid o en Valencia. ¿Cuál es el principal objetivo de Amadeu Sanchis en esa candidatura, en ese camino a la alcaldía de Valencia? ¿Cambiar la ciudad de qué forma? Sobre todo yo creo que atendiendo a la gente que lo está pasando mal. Hay decenas de miles de valencianos que se encuentran en desempleo, son miles de valencianos y valencianas que han perdido sus hogares, gente que necesita un plan de choque contra la pobreza, contra el desempleo, y eso es el principal objetivo, las personas. Volver a colocar las personas frente a los grandes eventos, los grandes proyectos, el despilfarro que ha habido de recursos públicos. Quiero recordar que en el 2007 nosotros nos opusimos en solitario a la Copa de América porque entendíamos que era coger dinero público, detraerlo de la inversión social y destinarlo a algo que al final es importante recordar que nos obliga a pagar 320 millones de euros al Estado porque es la deuda que tenemos, y con eso muchísimas cosas que podíamos hablar. Política de grandes eventos en un contexto totalmente diferente, es cierto, al que estamos padeciendo. No, la palabra crisis no existía. Claro. Nos situó también una frase que hemos escuchado mucho en el mapa y nos sirvió para darnos bastante publicidad a la ciudad. ¿Esto lo reconoce Esquerra Unida del País Valencià? Bueno, no, pero no tanto porque no se nos diera publicidad, sino porque al final, si recuerdas, fue la Copa de América, pero después inmediatamente vino la Fórmula 1. De hecho, la Fórmula 1 se anunció antes de que empezara esa campaña electoral, y al final todos los grandes eventos se han mezclado, y la gente lo que recuerda de ellos no es tanto la publicidad que se dio de la ciudad, sino el grado de endeudamiento,
la presunta corrupción. Queremos recordar que el caso Nos tiene que ver con la organización de las Jornadas Valencia Summit, que se organizaron precisamente en los albores de la Copa del América, la Fórmula 1, que ha sido un auténtico despilfarro, el Calatrava, es decir, todo está tan relacionado que al final yo creo que en el imaginario colectivo de los valencianos y las valencianas lo que queda es que ese dinero que se podía haber gastado en otras cosas se ha tirado a la basura. Decía que su objetivo prioritario, plan de choque contra la exclusión social y contra el paro. ¿De qué manera? Pues, ¿Ese plan? pues utilizando... es curioso, pero utilizando a los poderes públicos y a la Constitución española. Yo digo que es curioso porque realmente la derecha se vanagloria de defender la Constitución, pero únicamente cuando hablamos de la cuestión nacional, el Estado español, la independencia de algunas otras comunidades autónomas. Pero la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todas las personas, garantiza la vivienda, la sanidad, la educación, y por tanto nosotros queremos que un poder público, como es el Ayuntamiento de Valencia, ponga a disposición de los valencianos y las valencianas una herramienta que es suya, que es la creación de empleo público directo, que el Ayuntamiento vuelva a crear oposiciones, que el Ayuntamiento amplíe los trabajadores de sus contratas, que a su vez estas contratas pasen a depender directamente del Ayuntamiento para que las garantías salariales y también laborales estén garantizadas, y por tanto una política de choque que implicaría que el Ayuntamiento de Valencia es el motor y la palanca económica de la economía también, ¿no? Aunque no tiene competencia directa, pero sí ayudar en ello. Pero puede crear empleo directo. De hecho, queremos recordar que en todos estos años de políticas austericidas se ha congelado las convocatorias de función pública, y nosotros evidentemente estaríamos por cambiar eso. Nombraba a Amadeu caso Nos, sin duda ha sido uno de los casos que han denunciado la oposición, también Esquerra Unida, sí. PSOE, con esa acusación particular que realizaron. ¿Cómo se ha vivido este caso desde el Ayuntamiento de Valencia y sobre todo el final? Esa dimisión del vicealcalde de Alfonso Grau, ¿llegó tarde para Esquerra Unida? A ver, el señor Alfonso Grau dijo que él dimitiría en el mismo momento en que estuviera procesado. Fue procesado y tardó 15 días, pero al final acabó dimitiendo, ¿no? Nosotros tenemos una línea roja, un código ético, y es que todas aquellas personas, todos aquellos cargos públicos que sean imputados por presuntos casos de corrupción deben de dejar inmediatamente el cargo público para proceder a su defensa como ciudadanos de a pie y no como cargos públicos, ¿no? Creemos que tenía que haberse producido en el mes de noviembre. Lo solicitamos en el mes de noviembre y al final ha tenido que ser en el mes de marzo. Pero me reconoce en este sentido, Amadeu, que ha sido un poco un caso particular. Ahora imputado sí, ahora imputado no, ahora no sabemos de qué está imputado. Es verdad que se sobreseyó 3 veces por parte del juez y ha sido a la 4ª cuando la Audiencia de Palma ha decidido proceder a la imputación. Yo, en este sentido, me gusta matizar mucho que nosotros como oposición tenemos que hacer oposición política. Después están los tribunales que siguen sus vías. Nosotros en el año 2013 ya denunciamos lo que había sido el pago con dinero público para la organización de las Jornadas Valencia Summit, esos casi 2 millones de euros que la Ciudad de Valencia, a partir del dinero que tenía la Fundación Turismo Valencia, se destinó a Valencia Summit. Lo criticamos en su momento y desde ese momento no hemos parado de apretar políticamente y de exigirle a la alcaldesa de Valencia que diera explicaciones en el Pleno, cosa que no ha pasado. Y de hecho la semana pasada, el viernes, tuvimos el Pleno, volvimos a proponer una comisión de investigación que no salió. Que todavía no la han aceptado esa comisión de investigación. No, fue tirada atrás. Bueno, pues vamos a conocer un poquito el museo, si le parece. Vale. Seguimos con el candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis. Hablamos ahora de retos urbanísticos que los tiene su formación en el caso de gobernar en la próxima legislatura. Plan General de Ordenación Urbana. ¿Se oponen a la revisión? Nos oponemos totalmente. De hecho, hemos presentado una alegación a la totalidad y después diversas alegaciones, pero una alegación a la totalidad para que se retire. Primero, nos parece precipitado, innecesario y sobre todo responde a una revisión más propia de final de los años 80 del siglo pasado que del siglo XXI. Es una revisión que sigue apostando por crear nuevas viviendas, bien sean públicas, bien sean privadas, pero que son innecesarias porque implicaría un crecimiento de la ciudad a costa de lo poquito que nos queda de la huerta. Es una revisión que además mantiene otros abusos urbanísticos, como por ejemplo el acceso norte, que supone un acceso subterráneo del puerto de Valencia hasta el Hortanor, donde muchísimos camiones de alto tonelaje irían además con algunos con contenido contaminante o peligroso por debajo de los poblados marítimos. Y contiene también otros
los abusos urbanísticos que hemos venido denunciando, como la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Es decir, no a la revisión del plan, pero sí que hay que hacer algo en ese sentido. Habría que modificar el plan para empezar a hacer un nuevo plan general de ordenación urbana con un criterio distinto. Hay que recordar que cuando se elaboró aquel plan general en el año 88, ni la propia visión de sostenibilidad ambiental que tenemos ahora existía. Ahora tenemos la Agenda 21, ciudades que no crezcan, ciudades que además puedan utilizar las viviendas vacías para que no se construyan nuevas, rehabilitándolas y creando puestos de trabajo también, manteniendo nuestro entorno con menos coches, con más movilidad. Todas estas son cuestiones pendientes del plan general del 88, pero que además no son resueltas por el Partido Popular ahora. Bueno, si alguien puede hablar del Cabañal en estos momentos, es quien nos acompaña hoy, concejal y candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida, porque nació allí. Efectivamente. Y sigue viviendo, no viviendo, pero va. Sí, pero toda mi familia vive allí, amigos, sí, de hecho, bueno, todas las semanas voy, vamos, sigo censado allí, ¿eh? Conoce de cerca la problemática. Mucho, mucho. ¿Qué va a hacer, qué pretende hacer su formación en este tema tan sensible y un poco, bueno, pues ese objetivo que siempre ha pretendido la alcaldesa Rita Barberá, ¿no? Pues mira, una de las primeras cosas que haríamos y que haremos desde Esquerra Unida, en el caso de que tengamos la responsabilidad de gobierno, que estoy convencido que así será evidentemente derogar la modificación y adaptación del actual PEPRI del barrio del Cabañal. Es un plan especial de protección y reforma interior del barrio, pero que vuelve a incidir en la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Vuelve, por tanto, a incidir en lo que la orden del Ministerio dejó bien claro que era un delito penal, el expolio es un delito penal y que además está paralizado tanto por sentencia del Tribunal Supremo como por sentencia de la Audiencia Nacional. Y añadimos nosotros como Esquerra Unida que se nos admitió a trámite por parte de los tribunales una demanda que interpusimos contra esa modificación, adaptación del PEPRI, porque no había una evaluación ambiental estratégica. Es un estudio imprescindible que no se ha realizado, con lo cual yo quiero trasladar el mensaje de que Rita Barberá sabe que no puede desarrollar ese plan y que además, en el caso de que se aprobara por parte del gobierno, que estamos hablando de muchísimos meses, probablemente a final de año, en 48 horas estaría paralizado por los tribunales. Por lo tanto, paralizar este plan, pero lo que sí que es urgente es una actuación en este barrio, que lo necesita, ¿no? Claro, porque lo que hace el Partido Popular es, cuando mantiene el PEPRI, mantiene una política equivocada de congelar las licencias tanto de actividad económica como de rehabilitación y reforma de edificios. Con lo cual, lo primero que habría que hacer al día siguiente, aparte de derogar el PEPRI, es conceder nuevamente las licencias para la actividad económica y para las reformas que son necesarias en muchísimos edificios. Y evidentemente un plan estructural para combatir las desigualdades sociales que existen en el barrio y evidentemente los problemas urbanísticos. Y en este sentido, usted que tiene relación a diario con la gente, con los vecinos del Cabañal, ¿qué piden, qué solicitan, qué quieren de su barrio? Pues mira, yo me centraría en una reivindicación unitaria que se consiguió en julio del 2012, donde tanto vecinos y vecinas partidarios de la prolongación como vecinos y vecinas partidarios de mantener la actual estructura urbana del Cabañal y su historia, llegaron a un consenso, y era exigir al Partido Popular que como mínimo se cumplieran las ordenanzas de mantenimiento, de limpieza viaria, de poda, de vigilancia, de seguridad ciudadana. Todo eso se pidió al Partido Popular en julio del 2012 y el Partido Popular lo ha incumplido. De hecho, ayer mismo estuve hablando con una vecina del barrio que además vive en la calle de Los Ángeles, una de las calles más castigadas por la degradación, y me decía cómo es diaria la desatención que tiene por parte de la policía local o por parte de la Policía Nacional. Urgente. Urgentísimo. Esta actuación, sea cual sea, ¿no? Claro. Pero inmediata para este barrio que lo necesita de la ciudad. Conocemos más retos urbanísticos de Amadeu Sanchis, proyecto de la Marina Real. ¿Qué pretenden hacer en esta zona también destacada de la ciudad? Nosotros ahí lo que haríamos sería derogar el convenio que firmó el Partido Popular en solitario con algunas empresas y también, evidentemente, con la aquiescencia del Ministerio, en este caso el Ministerio de Fomento y con el Gobierno Central, y lo que procederíamos sería a recuperar la Marina Real, la dársena interior para el pueblo, es decir, recuperarla para uso social y público por parte de todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y cómo hacer esto en este sentido? Pues, por ejemplo, desmantelando todas las bases que hay allí. Queremos recordar que para que precisamente sea una zona
para que la gente pueda darle un uso social, deportivo incluso, con el uso de la bicicleta, etcétera, o de paseo, necesitamos tener un espacio libre de barreras arquitectónicas, como pueden ser las bases que se hicieron, ¿no? Entonces eso a nosotros nos parece imprescindible, y a partir de ahí hacer actividades culturales, que quiero recordar que a finales de los años 80 había un festival de música en nuestra ciudad, que era el Festival de Música de la Mediterránea, que se hacía en el Tinglado número 2 de Valencia. ¿Está desaprovechada esta zona desde su punto de vista? Totalmente, yo creo que forma parte de la agresión que el Partido Popular somete a los poblados marítimos, porque precisamente el privatizar de facto la Marina Real, como ha hecho, cerca del Grao y cerca de Nazaret, que además es uno de los barrios con menos equipamientos y con más degradación y con más desigualdad social, demuestra que lo que quieren es coger esa zona para las capas privilegiadas de esta ciudad, dejando fuera al resto de la población. ¿Peatonalizaría alguna zona de Valencia? Sí, tenemos una propuesta en el programa, no viene de ahora, viene ya de muchos años atrás, que es la peatonalización del conjunto del centro histórico de la ciudad. ¿Qué abarca? ¿Desde dónde? Pues para que la gente lo entienda, todo lo que queda peatonalizado en Fallas. Vale. Eso yo creo que es un imaginario colectivo que la gente lo entenderá. A Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Reina... Efectivamente, ¿vale? Entonces todo eso que queda peatonalizado... Incluso San Vicente también, hasta las entradas por a partir de San Agustín, ¿vale? San Agustín quedaría abierto, pero a partir de San Vicente quedaría peatonalizado. Eso es importante decir que en cualquier ciudad que se ha hecho ha tenido un gran apoyo popular. Es verdad que al principio suele haber ciertas reticencias, pero no lo es, porque tú dejas que los residentes puedan aparcar dentro y después pasa el transporte público, pero lo que no pasa es el vehículo privado. Y eso después lo intentaríamos llevar a los centros históricos de los barrios. Es decir, la peatonalización no es un tema solamente del barrio, o sea, de los barrios históricos del centro de la ciudad, sino del conjunto de la ciudad. Como por ejemplo otro barrio... Benimaclet podría tener. Y también peatonalizaríamos el centro histórico del barrio del Cabañal, o el de Patrais, por ejemplo. Bueno, pues interesante, sin duda. ¿Nos tomamos un café? Vale. Seguimos con el candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis, tomando ahora un té, además té negro, Amadeu. Té negro, sí. Soy muy británico en el té. Sí, agua y un poquito de leche. Sí. Además en una cafetería por la que habitualmente pasa Amadeu casi todas las mañanas. Sí, por la calle Hospital, porque es mi vía normal de acceder desde mi casa al ayuntamiento, y también porque es el carril bici del centro. Por cierto, un carril bici que no está señalizado como se debiera, a pesar de que llevamos 3 años insistiendo. Entonces es una lucha constante con las terrazas, con los peatones, en fin, es peligroso ir en bicicleta en Valencia, la verdad. ¿Va todos los días Amadeu en bicicleta a trabajar? Dependiendo también del tiempo. No, por las mañanas no, voy por las tardes, por las mañanas no, porque como dejo a mi hijo en el colegio, no quiero ir con él con la bici, entonces, pero si no, sí que puedo, sí que lo cojo, sí. ¿Es una ciudad, Valencia, cómoda para ir en bicicleta? Esto ha evolucionado mucho también, ¿no? Es cómoda, pero no hay un compromiso real, porque quien sigue siendo el dueño y señor de nuestra ciudad es el coche, el vehículo privado. De hecho, no hay más que ver las rondas, que son casi carreras de competición, aunque supone que hay una limitación de 50 km por hora, no es así. Por ejemplo, los semáforos en ámbar, que son un polo de accidentes viales además que es muy periódico que pase, que hemos pedido que se eliminen y no se eliminan, como por ejemplo no se respeta el carril bici, como por ejemplo ir por la calzada es casi jugarte la vida. Yo creo que es una ciudad cómoda por su orografía, pero sí, incómoda porque el PP no se lo toma en serio. Hablaba de educación en el sentido de dejar a su hijo en el colegio, sí, en contra su partido de la privatización de los servicios municipales en este sentido, porque hay un poco de confusión al respecto. ¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento de Valencia y qué es lo que propone su partido también en este sentido? Las competencias que tenemos los ayuntamientos en educación es verdad que no son las más importantes, porque las competencias las tiene la comunidad autónoma, en este caso la Generalitat, pero sí que es verdad que tenemos algunas funciones importantes, por ejemplo el mantenimiento de los colegios públicos, que es fundamental. De hecho, esta legislatura hemos visto cómo ha habido desprendimientos en algunos colegios. Por ejemplo, el colegio de mi hijo, el colegio Cervantes, tuvo desprendimientos que no hubo que lamentar heridos ni heridas, pero que podía haberlo provocado, con lo cual el mantenimiento es fundamental e implica una inversión de presupuesto público. Y después otro factor probablemente más fundamental aún, o más importante, es garantizar que el suelo público que está grafiado en el plan general como suelo educativo público se mantenga. Y desgraciadamente hemos visto cómo el Partido Popular procede a recalificar suelo público para darlo a manos privadas.
A eso se le une que la Generalitat, la Conselleria de Educación, ha aprobado el distrito único, con lo cual ahora incluso las estadísticas de las necesidades escolares que tienen los niños y las niñas se amplía, y muchas veces centros escolares que eran necesarios ahora para el gobierno de la Generalitat no lo son, con la aquiescencia del PP en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Y la propuesta de escoletas de 0 a 3 años, gratuidad? Gratuidad absoluta de 0 a 3 años nos parece que es fundamental por diversos motivos. Primero, porque la educación pública tiene que ser gratuita, tiene además y universal, es la definición perfecta de un servicio público. Pero es que además de eso, de 0 a 3 años permitiría también conciliar o reconciliar la vida laboral y familiar de muchas personas. Tan necesaria, y sobre todo para las mujeres, que la crisis os está intentando que volváis a vuestros roles de antaño, ¿no? Los roles más patriarcales y más machistas. ¿Ayudas para los libros? Claro, las ayudas tienen que ser fundamentales. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el cheque escolar porque no acaba de completar las necesidades que hay por parte de los padres y las madres para poder tener el acceso a los libros, ¿no? Para sus hijos y sus hijas. Preferimos que sea gratuito, ¿no? Sobre todo gratuito y proporcional a la renta de cada familia. Eso sería lo más objetivo. Volvemos al principio un poco de la entrevista. Sí. Expectativas. Amadeus se presenta como candidato a la alcaldía. Quieren formar un gobierno de izquierdas para arrebatar la alcaldía a Rita Barberá. Está claro que tenemos ahora nuevos protagonistas políticos, nuevas formaciones que emergen con fuerza. Podemos o Ciudadanos sería un ejemplo. En el caso de Podemos, ¿puede hacer daño a su partido, Esquerra Unida? ¿Puede quitarles un poco de voto indeciso? No lo sé, yo creo que lo primero que la gente tiene que saber es que Esquerra Unida llevamos muchos años luchando para que haya un cambio de sistema económico, y también aquí un régimen que tenemos del Partido Popular de 24 años en la ciudad de Valencia, de más de 20 años en el País Valenciano, y por tanto nosotros tenemos una experiencia, una militancia y una mochila llena de tanta trayectoria y tanta historia que a nosotros no nos asusta nada, ¿no? Y mucho menos fuerzas políticas que aparecen nuevas con un gran aparato mediático, que es verdad que nosotros no tenemos, pero también la política enseña que lo más nuevo normalmente suele ser a veces muy viejo. Ayer compartíamos también este mismo espacio con un compañero suyo, Ignacio Blanco, y decía que las modas no transforman la sociedad. ¿Puede ser una moda pasajera? Estoy convencido. De hecho, no hay nada más que la indefinición ideológica, la indefinición programática, el no querer hablar de temas que son polémicos, pero los que una fuerza política tiene que pronunciarse, yo creo que evidencian precisamente eso, que los fenómenos mediáticos son modas, y las modas o acaban pasando o acaban provocando algo peor, acaban decepcionando a muchísima gente. El próximo 25 de mayo, con los resultados en la mano, tendremos que hablar posiblemente de pactos en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuáles son las condiciones de su partido, de su formación, de Amadeu Sanchis, para llegar a posibles pactos que den la gobernabilidad al Ayuntamiento de Valencia? Pues fundamentalmente dos. La primera, evidentemente, garantiza la investidura de un candidato a la alcaldía, una candidata a la alcaldía que no sea Rita Barberá. Nos parece una irresponsabilidad que haya gente que esté jugando en colocar a todas las fuerzas políticas como si estuviéramos en el mismo bando, ¿no? Como si tuviéramos todos la misma responsabilidad, cuando quien ha gobernado en solitario esta ciudad ha sido el Partido Popular, y por tanto, como precisamente nosotros sí que estamos trabajando con los vecinos y con las vecinas de esta ciudad de siempre, se ve muy claro que la reivindicación que nos solicita la izquierda en esta ciudad, los movimientos vecinales y sociales, es que Rita Barberá no sea la alcaldesa. Por tanto, ese es el primer compromiso, que Rita Barberá no repita como alcaldesa de Valencia, y después ver qué posibilidades hay de un pacto de investidura para un futuro gobierno, donde estarían las líneas rojas urbanísticas, sociales y ambientales que te he comentado antes. ¿Con el PSOE, con Compromís, lo tienen más fácil? Bueno, todo lo que nosotros con Compromiso con el Partido Socialista hemos coincidido en muchas cosas en estos años, y también hemos diferido en otras muchas, ¿vale? Entonces, nosotros nos hemos opuesto, por ejemplo, a grandes constructoras, a entidades privadas que son importantes y que tienen fuerza en esta ciudad, y nos hemos quedado solos, ¿no? Creo que la mejor forma de responder a esa pregunta es qué compromiso programático puede haber. Pero nosotros creemos que ese compromiso programático no lo tenemos que acordar las tres fuerzas políticas que has mencionado, o sea, Compromís, el Partido Socialista y Esquerra Unida, sino que también respondan a las reivindicaciones de los vecinos.
Cuanto más lo que nosotros podamos llegar a un acuerdo responda a los vecinos y vecinas que piden equipamientos, que piden mejoras en educación, en sanidad, en movilidad, mayor frecuencia del transporte público, cualquier cuestión, estén recogidas, ese es el acuerdo. Yo creo que el acuerdo tiene que ser con la ciudadanía. ¿Se siente orgulloso de su ciudad, Amadeu? Sí, de mi ciudad y de mis vecinos y vecinas. Cuando, por ejemplo, visitas, no voy a decir ningún barrio para que nos ofendan nosotros, pero cuando visitas un barrio que lleva permanentemente mucho tiempo luchando, no digo por el Cabaña, para que no piensen que hablo del mío, hablo tira mucho para esta zona. Exactamente, pero yo pienso en otros, que al final han conseguido sus reivindicaciones, que han conseguido sus reivindicaciones ante el Ayuntamiento y ante la Generalitat, demuestra que tenemos, a pesar de lo que puede parecer, una ciudadanía en Valencia muy concienciada, muy combativa y además con mucha capacidad de salir a la calle siempre que considera que sus derechos están pisoteando y en ese sentido estoy orgulloso. Valencia no necesita un cambio de cara, sino un cambio de políticas urgentes. Una frase que le he leído y que resume efectivamente, sí, un poco la política, ¿no? El objetivo. Claro, yo creo que los medios de comunicación deben de informar, los medios de comunicación deben de debatir, los medios de comunicación deben de acercar la noticia al ciudadano, pero los medios de comunicación o las nuevas redes sociales no deben de confundir los rostros de las personas con las ideas de las mismas, ¿no? Por tanto, es fundamental que la gente vote ideas, vote propuestas y vote programas. ¿Lo veo ilusionado? Sí. ¿Y con ganas? Con muchas ganas, sobre todo porque estoy muy contento y también diré que muy orgulloso del trabajo que ha hecho el Grupo Municipal de Esquerra Unida y el conjunto de mis compañeros y compañeras que militan en mi organización en estos años. Gracias por dedicarnos su tiempo en este periodo tan complicado para los políticos de campaña y ha sido muy agradable conocer sus propuestas. Le deseamos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Amadeu Sanchis, candidato a la alcaldía de Valencia por Esquerra Unida del País Valenciano.